un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrea Llévenes tenía 4 años cuando comenzó a mostrar interés por la ciencia. Confiesa haberse obsesionado por la película Jurassic Park y actualmente utiliza las redes sociales para hablar de su disciplina, la paleontología. En pandemia comenzó a publicar videos explicativos sobre los dinosaurios y hoy acumula más de 800.000 seguidores en TikTok e Instagram. Conversamos con Andrea Llévenes, también conocida como Paleo Andrea. Bueno, todo partió cuando yo era muy chiquitita, tenía como 4 años cuando me empecé a interesar por la ciencia y particularmente con la paleontología. Yo me obsesioné con Jurassic Park, documentales, enciclopedias, tenía un montón de enciclopedias de dinosaurios. Entonces, bueno, también mis papás me nutrieron mi gusto por la paleontología y eso fue súper positivo para mí. Porque era una niña en los 90 que le gustaban los dinosaurios, era raro en esa época, y tuve la suerte que mis papás no lo encontraron tan extraño, entonces me apoyaron y el gusto siempre siguió creciendo porque uno como niño siempre es súper curioso y depende mucho del ambiente si esa curiosidad sigue creciendo o si llega hasta ahí. Yo tuve la suerte que me ayudaron a que esta curiosidad siguiera aumentando y en verdad, bueno, yo me dedico a paleo y todo eso, pero yo soy súper curiosa en otras áreas de la ciencia. Creo que nunca se me ha acabado la curiosidad y esa es una característica muy genial que tenemos los científicos. Lo primero es aclarar que la paleontología no es una carrera de pregrado en Chile. Ya ese es el mayor como inconveniente que tenemos la gente que nos dedicamos a la paleo, porque es un poco más largo el camino. Uno tiene que estar bastante seguro de que quiere dedicarse a la paleo, porque te sirven algunas carreras, no te sirven todas, pero igual hay varias opciones: geología, biología, medio ambiente, hay paleontólogos que son veterinarios, geógrafos, entonces hay mucha gente de muchas disciplinas distintas. Yo tuve la suerte que en mi carrera, yo estudié medio ambiente, había un paleontólogo profesor. Creo que eso es súper importante para que te den consejos, que te guíen, que te ayuden, que te digan: Andrea, haz tal cosa, te conviene ir a tal congreso, conversar con tal persona. Es harto trabajo porque cuando uno está estudiando ya se dedica a que en la carrera le vaya bien. Personalmente yo era bien académica en mi carrera, pero al mismo tiempo uno tiene que estar haciendo cosas por el lado para ir conociendo paleontólogos, haciendo currículum y todo eso, porque al final cuando uno termina el pregrado te piden experiencia en paleo o demostrar que tienes esta especialidad en paleontología. Entonces hay que trabajar harto para llegar a esto. Es un poquito más larga la vuelta acá en Chile, no es como en Argentina que la carrera existe directamente, pero vale la pena. O sea, si a uno le gusta, lo va a pasar bien. Desde pequeña, el sueño de Andrea era estudiar a los dinosaurios, pero en el camino se fue dando cuenta de que su verdadera pasión de estudio eran las plantas. Fue así como descubrió la paleobotánica, que es el estudio de las plantas fósiles. Eso es bastante gracioso. La verdad, yo me enamoré de la paleontología por los dinosaurios, por los vertebrados, pero la verdad, en el camino descubrí que no me llamaban tanto la atención como las plantas. Yo creo que siempre están bien dejadas de lado lo que son las plantas en general, el estudio de la botánica y sobre todo de la paleobotánica, que es el estudio de las plantas fósiles. Y ahí estuve trabajando en eso. Sacamos un review que se presentó en el congreso pasado de fósiles de plantas del Triásico. Son súper interesantes las plantas. Yo jamás pensé que me iba a encantar esa área, porque uno dice: oh, plantas, qué fome, pero en verdad es porque uno no sabe de lo increíbles que son las plantas. Son tremendas, y bueno, fue un cambio bastante grande, o sea, de animales vertebrados a plantas, pero
son cosas así, o sea, yo recomiendo siempre ir con la mentalidad bien abierta cuando uno recién empieza a aprender de paleontología más formalmente, porque hay demasiadas áreas, o sea, en paleontología estudiamos todas las formas de vida, o sea, hongos, plantas, animales invertebrados, vertebrados, microorganismos, huellas fósiles, procesos de fosilización, entonces son demasiadas áreas y uno quizás solamente conoce los dinosaurios. Entonces hay que ir con la mentalidad abierta porque se va a terminar sorprendiendo. ¿Qué deberíamos saber sobre esas plantas? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos dicen sobre lo que tenemos que conocer e investigar hoy? Cuéntanos algunos datos también. Bueno, las plantas en general son estructuradoras de ecosistemas, o sea, son la base de los ecosistemas terrestres. Sin plantas no van a llegar herbívoros, no van a llegar carnívoros a comerse esos herbívoros. Entonces, las plantas son sumamente necesarias. Las plantas también nos indican las condiciones ambientales. Ese es un uso que a mí me gusta mucho de la paleobotánica, que es poder hacer una reconstrucción ambiental. Nosotros viendo, por ejemplo, cómo son las hojas fósiles, podemos determinar más o menos la temperatura que había. Entonces son cosas que a uno quizás no lo pensaría, pero realmente uno puede obtener demasiada información con los fósiles. Uno puede saber, bueno, taxonomía, podemos saber qué grupos de plantas habían, podemos saber qué tan antiguos son unos grupos, dónde estaban antes, o sea, sigue para mí siendo sorprendente que hoy en día existe el ginkgo biloba, que es esta planta que solamente está en Asia. En el Triásico en Chile habían un montón de jingoales, o sea, jingoales en prácticamente todas las formaciones triásicas con fósiles de plantas. Había demasiado, entonces ver eso también de cómo antes se distribuían geográficamente estos grupos, dónde había más dominancia, creo que es súper interesante y es súper importante para entender la historia de la vida de nuestro planeta y cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Andrea, y luego uno comienza a pensar, bueno, pero ¿cómo llegan a todas estas conclusiones? O sea, ¿cómo es el estudio? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Dónde salen a terreno? ¿Dónde encuentran de alguna manera estos fósiles, estas señales de que todo esto existía en este territorio? Bueno, Chile tiene una cantidad de fósiles impresionantes. Nosotros podemos encontrar fósiles desde Arica hasta la Antártica chilena. O sea, hay fósiles en todas las regiones, solo que hay que saber dónde buscarlos. Bueno, gracias a los estudios de geólogos previos, nosotros sabemos dónde distintas formaciones geológicas, que son zonas específicas, hay potencialidad de encontrar fósiles. Entonces, generalmente es por algún hallazgo también de alguna persona, algún hallazgo fortuito, que se dice, oh, apareció algo, ahí se va a investigar, van personas a trabajar, o a veces se está trabajando en sitios que se sabe que hay muchos fósiles. Por ejemplo, hay una formación en la sexta región que uno camina por los bordes por los bordes de los acantilados y hay una cantidad increíble de fósiles de invertebrados y de plantas. Y esa formación en particular, que es la formación Navidad, es la que tiene más artículos científicos de paleontología en Chile, porque es demasiado. Entonces, hay fósiles en todos lados de Chile, pero generalmente cuando se sabe que hay, por ejemplo, dinosaurios o estos grupos como más llamativos, es porque alguien encontró algo y dio el aviso. Por eso es súper importante que las personas den el aviso, porque así nosotros tenemos dónde poder ir a buscar y luego estudiar, porque después se preparan los fósiles, hay un trabajo bien largo en eso, a veces las muestras se tienen que mandar al extranjero para ciertos análisis, entonces es un proceso bastante largo en general. La verdad es que es un poco de mito que los paleontólogos trabajan tanto en terreno. Se trabaja un tiempo en específico y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, que haya algún proyecto, que estén los permisos y que haya fondos. Claro. Porque es bastante complicada esa parte, hay mucha competencia en eso. Personalmente, yo soy más de laboratorio que de terreno. He ido a varios terrenos, he visto hartos fósiles de plantas, microorganismos, o sea, bueno, no de microorganismos, hemos sacado las muestras, invertebrados, sobre todo invertebrados, y también he visto dinosaurios en terreno, y eso es bastante sorprendente. A uno como que vuelve todo eso de la infancia y que uno decía en los documentales, eso está pasando y uno lo está viviendo. O sea, mi momento más como de película fue cuando encontramos unos fósiles de plantas
que llevábamos todo el día caminando, todo estaba saliendo mal, una persona se había caído y se había lesionado el tobillo, entonces había sido un día muy malo y llegamos a un sitio y fue como, aparecieron unos bloques con plantas hermosas, o sea, brillando las cutículas, fue impresionante. Creo que eso fue un momento muy de recordar a la Andrea niñita que decía, oh, algún día espero ver esto, y fue genial. Qué linda la historia, Andrea, y también nos acerca un poco al trabajo, ¿no? A lo que tú haces en terreno, porque te conocemos además por esta divulgación científica, por la que eres muy reconocida, muy querida, además. ¿Cómo llegas también a decir, además de todo esto que hago en la academia, en la investigación, en fin, quiero comunicarlo, quiero que la gente lo sepa y que lo entienda de una forma amena, clara, que es justamente lo que has podido ir logrando en tu comunidad? ¿Dónde surge ese interés y cómo lo has ido trabajando? La historia comienza el 2018, yo ahí todavía era estudiante y hacía ayudantías de paleontología, entonces tenía hartas fotografías de fósiles y me di cuenta que en Instagram en particular no habían perfiles de paleontología en español, estaban todos en inglés y eran poquitos en esa época. Entonces dije, ya voy a hacer un Instagram, se llamaba Chilesaurus, nada que ver con Paleoandrea hoy en día, y subí algunas fotos, pero debo decir que lo dejé bastante abandonado, porque bueno, estaba estudiando y todo eso, hasta que llegó la pandemia. Estábamos en la casa y vi que había mucha gente en internet, sobre todo en Facebook, debatiendo muchas cosas de paleontología y había muchos conceptos errados. Entonces, estar respondiendo comentario por comentario no era tan fructífero. Por lo mismo me acordé que tenía esta página, decidí comenzar a hacer posts, que al principio eran infografías, porque ese era el contenido que se hacía en el 2021. Y después pasamos a los videos, empezó a crecer TikTok y empecé a hacer videos, a la gente le empezó a gustar, y dejé tanto de explicar quizás más técnico, fue mejora constante ir aprendiendo cómo la gente iba entendiendo y viendo que también habían distintas secciones, porque algo que me di cuenta es que me empezó a seguir gente de distintos rango etario, de distintos países, entonces con eso empecé a hacer distintas secciones. Está la sección de las canciones, está la sección de resumiendo papers, hay una sección de datos curiosos, entonces desmintiendo mitos también, hay varias secciones distintas que son para distintos públicos, porque hay niños que me ven, que son los papás los que mandan los videos de sus hijos a mí, me los mandan por directo y me dicen, mira, mi hijo está cantando tu canción, o con mi hija vemos tus videos. Y después hay gente de 50 años que me dicen, a mí me hubiese encantado hacer eso, pero no pude, porque la vida entera es muy distinta, era mucho más difícil dedicarse a algo así, y agradezco tu contenido, sobre todo estas secciones, entonces es súper transversal, creo que ha sido un proceso de aprendizaje el ir comunicando ciencia, porque uno va aprendiendo en el camino, también he tratado como de conseguirme material de una amiga que estaba haciendo un diplomado en comunicación científica, ella me fue como prestando las materias que les iban pasando, entonces también he ido estudiando paralelamente, y ha funcionado súper bien, tenemos una comunidad bien buena, bien grande, bien sana, eso es importante, súper sana en general. Tengo 3 plataformas que son bastante grandes, pero tenemos una buena comunidad. Oye, Andrea, y finalmente, ¿cuáles son los proyectos que tienes de aquí en adelante, los relacionados con la paleontología, pero también los relacionados con la comunicación, que finalmente ya son 2 cosas a las que te dedicas, ¿no? Porque la comunicación científica o la divulgación científica no es una cosa de hobby, es alimentar una red social con información que tiene que ser clara, todo lo que tú has descrito, que es también un trabajo. ¿Cuáles son tus desafíos y tus proyecciones en ambos sentido? Bueno, yo en este momento estoy haciendo un posgrado, entonces mi intención es continuar en el camino académico, pero no quiero dejar por nada la comunicación de la ciencia. De hecho, mi interés es hacer algún diplomado ya, para seguir aprendiendo y perfeccionando eso. Creo que sí, hoy en día hacer divulgación se ha convertido en un trabajo para mí porque es constante, o sea, yo estoy haciendo contenido, haciendo charlas, haciendo talleres, al menos una vez o 2 veces por semana, entonces trato de mantener eso bien constante. A veces se hace bastante difícil hacer malabares entre lo que es trabajo, lo que es estudio, lo que es divulgación, pero hay ganas, la gente me motiva a seguir en esto, de verdad, todos los días me llegan mensajes tan bonitos que son tan inspiradores para mí.
Y en las mismas charlas llega mucha gente a conversar conmigo y las cosas que me han dicho me han motivado mucho más a seguir en esto. Entonces, Paleoandrea va a seguir por siempre, aparte de la Andrea más académica, pero Paleoandrea sigue para siempre. Ahí está entonces la conversación con Andrea Llévenes, que es paleontóloga, comunicadora científica. Si ustedes todavía no la conocían, bueno, la pueden ir a seguir a sus redes sociales ahora sí, como @paleoandrea, donde siempre se van a encontrar con algún contenido muy interesante, pero además muy entretenido sobre paleontología. Así que, Andrea, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, que estés súper bien. Que estés muy bien. Chao, chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.